Hola, soy Ana María Alonso Zarza y ahora mismo soy la directora del Instituto Geológico y Minero de España. Y os cuento un poco, pues no sé, cómo ha sido mi vida y por qué para mí estudiar geología ha sido fundamental. Creo que lo vais a ver. Lo primero es por qué estudié geología. Bueno, yo estudié geología porque cuando yo tenía 10 o 12 años, el Colacao en sus botes sacaba estos minerales y entonces a partir de ahí empecé a coleccionarlos y el mundo de los minerales me apasionó. Los colores, las formas, por qué eran así, por qué se formaban y todo lo demás. Así que mi afición por la geología viene por esta mítica colección de minerales de Colacao del año 73. En ese momento yo no sabía cuál era el interés de los minerales, o sea, sabía que me interesaban, pero no sabía en realidad eh, para qué valían, ¿no? Eso es algo que he ido descubriendo después y creo que es muy importante señalar, ¿no? Estas imágenes son de un museo en el Centro de Ciencia Viva en Dusal, en Portugal, y aquí claramente nos dicen cómo sería un coche si no se hubiesen utilizado las materias primas minerales. Estos son los coches y aquí quedarían los coches sin utilizar esos minerales. Así que creo que aunque yo no sabía en ese momento por qué eran importantes los minerales, pues poco a poco los hemos ido descubriendo y sabiendo que son fundamentales. Bueno, quiero ilustraros un poco cómo ha sido mi vida y esta es una fotografía de una de las salidas de campo cuando yo estudiaba geológicas en la Universidad Complutense de Madrid con mis compañeros, pues aquí, haciendo trabajo de campo. Algo, desde luego, que nos entusiasma. Bueno, terminé la carrera y me decidí por la investigación. Y mi investigación pues empezó en un lugar de Guadalajara que se llama La Alcarria y sobre todo estudiando depósitos continentales, que como ya os comentaré más adelante es mi especialización. He trabajado en muchísimos sitios de toda la península ibérica de España, pero también en otros países como Argentina, China, Uruguay, las Islas Caimán, la Antártida y también en Chile. Y mi investigación pues comenzó en esa zona de la Alcarria estudiando abanicos aluviales. Aquí tenéis una muestra con dos de las personas que me han acompañado mucho tiempo en mi trayectoria, que hicieron la tesis conmigo, que son Rebeca Martín y Andrea Martín y Adrián Coser. Adrián no hizo la tesis conmigo, ellas dos sí. Y bueno, gran parte del equipo de investigación, que desde luego es fundamental para poder avanzar y para seguir trabajando, pues algunos ya los conocéis. Aquí tenemos que añadir pues, que salgo yo en la foto y que está Álvaro Rodríguez. Bueno, después de la tesis, alguna beca postdoctoral, pues inicié mi carrera como docente en la Universidad Complutense de Madrid. La docencia es algo que me ha apasionado y bueno, aquí esta es una foto con los estudiantes en el campo analizando estas calizas continentales. Mi vida la verdad es que ya es larga en la profesión y he podido hacer un poquito de todo, pero creo que todo lo que he hecho tiene mucha relación. Tiene mucha relación la docencia con la investigación y algo que he realizado mucho en los últimos años, que es la divulgación, la divulgación de los trabajos geológicos, de la investigación geológica y además la puesta en valor de todo eso. Investigaciones en marcha, algunos temas súper interesantes de calizas que se están formando ahora debido a la actividad humana, se forman por la actividad de regadío, hace falta agua para regar las plantas y el sistema de regadío en Canarias pues hace que se generen estas calizas.
más os diría que, aunque no lo parezca, pues también en geología y también en la ciencia hay medallas, así que no solo los deportistas, las deportistas tienen medallas, sino que en ciencia también las hay y a veces nos tocan a nosotras, también nos dan medallas a las mujeres geólogas. Os comentaba el tema de la divulgación, que es algo que he hecho mucho en los últimos años y quizá de lo que me siento más orgullosa es de haber podido coordinar el Geolodía durante los 4 últimos años, que lleva al campo más de 10.000 personas en España todos los años con ese lema Geolodía, mira lo que pisas. También quiero resaltar que es tarea de todas y de todos implicarnos un poco en la visibilidad de las mujeres y de las geólogas en esta ciencia, en la investigación, en la docencia, en la gestión. Y aquí tenemos los inicios de la Sociedad Geológica y yo como geofeminista en el Congreso Geológico de Las Palmas en el 2008, una mesa redonda sobre mujeres y geología en España. Y bueno, bastante gente. Siempre quiero resaltar que la docencia, la investigación y la divulgación en geología me han atrapado siempre. He disfrutado mucho y espero seguir haciéndolo y a pesar de todo eso nos cuesta más. Y aquí tenemos en un documental para un programa de televisión española sobre el antropoceno y en este sitio que os comentaba en Tenerife, en el que se han generado estas calizas porque se necesitaba el agua para regar estas plantaciones de aquí abajo. Bueno, desde septiembre del 2020 soy la directora del Instituto Geológico y Minero de España. Ha sido un cambio bastante significativo en mi profesión y en lo que he estado haciendo hasta ahora, pero desde luego la completa y creo que es fundamental también dedicarse a la gestión. El Instituto Geológico y Minero de España pues es un instituto que tiene casi 175 años, es un edificio espectacular y la tarea que viene realizando desde entonces es impresionante. Os enseñaré algunas fotos de este edificio. Este es el museo, que salía yo en la primera foto y es un museo maravilloso. Mi trabajo en el IGME, pues el IGME es un organismo público de investigación, yo soy la directora, la tarea fundamental es la investigación, el asesoramiento científico-técnico, la transferencia de conocimiento y también, por supuesto, la divulgación. Mi trabajo es un trabajo puramente de gestión, he tenido que dejar un poquito al lado esta investigación y la docencia, aunque esperaré no desconectarme del todo. Y sobre todo mi día a día consiste en estar en reuniones de coordinación con distintos equipos de investigación, técnicos, de personal, de gestión. Por supuesto, hacer la planificación anual y plurianual, el diseño de la estrategia del instituto y estar al día de cómo funciona y dirigiendo cada uno de los trabajos, de las tareas y de los problemas que pueden salir. He intentado daros una visión un poco de todo lo que he hecho. Es una trayectoria muy larga. Se me olvidaba decir, yo nací en un pueblo muy pequeño de Ávila en el año 62, así que tengo muchos años y creo que tengo una visión ya bastante amplia y bastante general de lo que son las geociencias, específicamente la geología, y de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, os animaría a que hicieseis una carrera STEM y si es geología, mejor. ¿Y por qué os animaría a esto? Os animaría a que hicieseis esto porque el conocimiento geológico y minero basado en la investigación de los procesos y de los materiales es fundamental para una vida mejor y sostenible en nuestro planeta. Necesitamos estos conocimientos para prevenir y mitigar los daños causados por los riesgos naturales. Necesitamos saber qué recursos son renovables y qué recursos no. Necesitamos buscar y explotar de forma sostenible todos estos recursos. Creo que todas y todos sabéis
que el aumento de la población mundial, el cambio climático y la necesidad de recursos para las nuevas tecnologías y para la búsqueda de modelos energéticos bajos en carbono hace que la geología sea indispensable para la transición ecológica. El mensaje que más os diría, y creo que lo más importante, es que hagáis lo que os guste, que elijáis la carrera que más os guste y solo así vais a disfrutar plenamente de vuestra profesión. Vais a dedicar a vuestra profesión la mayor parte del tiempo, así que es fundamental que hagáis algo que os guste. Y para terminar, pues nada, muchas gracias por dejarme acercar a todas vosotras y a todos vosotros, y espero que esto os haya servido. Nada, pues así me veis más cerca, solo me queda despedirme y muchas gracias. Hasta pronto.